días y bienvenidos a la 11ª conferencia de la 10ª versión de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo, cuyo eje temático es violencias interpersonales y autoinfligidas, experiencias exitosas de intervención y prevención a cargo de la Escuela de Psicología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Grupo de Investigación de Psicología Clínica y de la Salud. Damos un saludo cordial a la organización del evento, las personas que nos acompañan este día en el recinto y por vía live streaming. El orden del día es el siguiente. Primero, conferencia a cargo del Dr. Idiel Albeiro Torres Guerra titulada Abordaje de casos de violencia laboral, consideraciones legales y experiencias exitosas de tratamiento. Segundo, sesión de preguntas. Tercero, cierre de la sesión. La dinámica para este día será la siguiente. El conferencista dispondrá de 1 hora para presentar su ponencia y otra hora para la sesión de preguntas. Estas preguntas serán tomadas de las inquietudes que surjan del público asistente y de los participantes vía live streaming, quienes podrán enviar sus preguntas por el chat del evento y vía Facebook, identificándose con su nombre e institución. Agradecemos no enviar sus inquietudes antes de que termine la conferencia. Los moderadores encargados leerán las inquietudes al conferencista. También agradecemos, por respeto al conferencista, apagar los celulares y dejarlos en silencio y no utilizarlos durante la conferencia, así como evitar llegar después de las 10 a.m. o salirse del recinto durante la conferencia y la ronda de preguntas. Así damos la bienvenida al Dr. Idiel Torres, psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia del recurso humano en la Universidad de Medellín, especialista en psicología de la salud de los trabajadores del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores y magíster en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia. Se desempeña actualmente como coordinador de la línea de investigación de salud mental y trabajo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, así como profesor en otras universidades y consultor empresarial. Actualmente consultor de la Organización Internacional del Trabajo sobre factores de riesgo psicosociales, estrés y salud. Su experiencia está relacionada con la psicología de la salud laboral, el diagnóstico e intervención de los factores psicosociales asociados a la alteración de salud de los trabajadores y la identificación, evaluación y control de riesgos psicosociales emergentes como el estrés asistencial o burnout y la violencia y acoso psicológico, temas sobre los cuales ha publicado. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al Dr. Idiel Torres titulada Abordaje de casos, violencia laboral, consideraciones legales y experiencias exitosas de tratamiento. Bien, buenos días. Quiero agradecer que me hayan invitado a compartir en esta cátedra, particularmente sobre un tema que es bastante complejo, multicausal, multifactorial, y que particularmente ha tenido un impacto bastante severo en general en la sociedad colombiana y particularmente en los trabajadores. Yo me referiré en esta pequeña presentación que me ha implicado bastante exigencia construirla porque el tema es bastante vasto y había que seleccionar y definir sobre qué centrarme para atender los requerimientos de tiempo. Sin embargo, espero haberlo logrado y en el caso de que algo no quede suficientemente claro durante la sesión de preguntas abordarlo. Lo primero que yo quiero resaltar es el campo de aplicación de trabajo sobre la violencia. La violencia en general y en el trabajo en particular tiene múltiples factores que la determinan y que hacen que su curso y su evolución tenga ciertas particularidades. Ustedes pueden ver ahí 2 elementos importantes, uno sobre la violencia en general de René Girard, que plantea, el primer elemento es que para trabajar con la violencia hay que conocerla, hay que plantearla, hay que desenmascararla. Y el segundo tiene que ver con un escrito de una forma de violencia muy particular que ocurre en los escenarios laborales que tiene quizá mayor prevalencia y frecuencia que cualquier otra forma de violencia, y me refiero al acoso laboral, algo sobre lo cual voy a expresar allí. Esta es una cita de Lehmann, un psicólogo alemán que a final de los años 80, inicios de los 90, inicia trabajando con esto. Y en el primer libro que publica sobre el asunto, plantea una manera de matar a otro de forma impune en el escenario laboral y a través de ciertos mecanismos especiales. Vamos a trabajar sobre eso.
Rápidamente quiero darle el marco contextual desde la psicología, donde se trabaja el tema de la violencia en el trabajo. Si bien no es exclusivo, pero sí particularmente desde lo que tiene que ver de la psicología aplicada a las condiciones de trabajo o la llamada psicología ocupacional. Ese es un primer marco importante. El segundo es en dónde se centra o los campos de actuación de la psicología de la salud del trabajo. Como ustedes ven, tiene una mirada mucho más amplia basada en el modelo biopsicosocial que involucra no solamente elementos personales, sino también institucionales, variables macroeconómicas, para poder comprender la dinámica de la violencia o de las relaciones de salud y trabajo. Tiene estos elementos, se ocupa fundamentalmente en estas posibilidades de rol que ya les voy a aclarar, y tiene, como cualquier ciencia, esos 3 elementos. Estos son los posibles roles de actividad del psicólogo en el marco de la salud y del trabajo, y yo me voy a centrar hoy un poquito en este aspecto que tiene que ver con la vigilancia de los factores de riesgo psicosocial, en particular con el tema de violencia en el trabajo. Vamos a partir de una definición de violencia. La OIT ha planteado quizá la definición de violencia en el trabajo más aceptada en el mundo, y se refiere a ella como diferentes eventos en los cuales hay modalidades diferentes de maltrato hacia un trabajador, tanto psicológica como física. Particularmente la violencia en Colombia adquiere en el lugar de trabajo modalidades que incluyen tipos penales tan diversos como la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada y otra serie de variables que podemos mirar ahorita, pero fundamentalmente esta es la más aceptada, y yo de una vez voy a entrar a cruzar el concepto internacional con nuestra realidad en Colombia. Existe una clasificación de la violencia en función de quién la ejerce, es decir, cuál es el agente activo. Son 3 tipos de violencia. Particularmente cuando lo ejerce una persona que nada tiene que ver con la institución, la violencia tipo 2 para quienes son clientes o usuarios, pacientes o como quiera llamársela, y la violencia tipo 3, personas que hacen parte de la organización o dentro de la organización. En Colombia, a los 2 tipos de violencia, 1 y 2, le denominamos riesgo público, y eso es muy importante porque a nivel internacional la expresión riesgo público no es comprendida en todos los escenarios, pero se refiere a ese tipo de violencia. Y a la violencia tipo 3 le denominamos acoso laboral. Sin embargo, disculpen un momento, yo voy a cruzar, por la presentación les anunciaba, temas técnicos, jurídicos, y voy a estar pasando de esa manera para al final presentarles algo sobre intervención. Entonces, el acoso laboral en Colombia se trabaja fundamentalmente desde una ley, desde el año 2006, la ley 1010, e incluye 3 tipos de violencia. Si bien le damos el nombre de acoso laboral, incluye 3 formas de violencia: la física, el acoso sexual y la psicológica. Y aquí habría que entender un elemento importante, que si nuestra norma es de violencia en el trabajo, incluye las 3 formas de violencia, solamente para la violencia física y la violencia sexual se admite de que ocurra un solo evento, pero para definir acoso psicológico se requiere de que el evento sea repetido y continuo. Y aquí una primera distinción, por ejemplo, entre acoso psicológico o acoso laboral y conflicto. No es tanto lo que se hace, sino el número de veces que se hace, es decir, la frecuencia o la repetición de ese elemento. Ese es un primer acercamiento a nuestra forma de entender la violencia. Ese es el modelo de OIT, que es sobre el cual se ha planteado la mayor cantidad de modelos. Miren que incluye variables y relaciones entre ellos. Aquí están los actores violentos, aquí las víctimas, los antecedentes individuales de los actores violentos, tanto de género como nacimiento, historia personal, trastornos mentales y demás, igual de las víctimas. Pero eso tiene un marco mucho más amplio, que es un contexto de globalización, de tipos de empresas, de seguridad laboral y demás, y a partir de esto, cuáles son los efectos o las consecuencias. Vamos a ver que ese es el modelo más amplio, más aceptado, pero es el que se ha venido trabajando en los diferentes lugares. Esto se me salta. Bueno. Ok. Vamos a ver me voy a meter con el tema del acoso laboral.
Tengo ahí dos definiciones, la jurídica de Colombia y una internacional de uno de los investigadores más prominentes en el mundo sobre el tema, para señalar básicamente las imprecisiones técnicas que tenemos en el abordaje del acoso laboral en Colombia desde el punto de vista jurídico. Persiste o continúa con la tendencia de que se define como conductas, pero cambia la expresión continuo y repetido por persistente, y eso tiene un problema en el operador jurídico, y es que definen acoso laboral como con una o dos conductas cuando realmente eso no representa riesgo para la salud. El otro problema que tiene es que involucra elementos de los efectos dentro de la definición, lo cual no debe ser parte de la definición, y vamos a aclararlo ahorita esencialmente en tres cosas. Tenemos que entender si el acoso laboral es objetivo o subjetivo, si los efectos en la víctima son necesarios para definir acoso laboral, y tercero, si la intención hace parte de esa definición para entender acoso laboral. Vamos a aclararlo más adelante, pero ahora tengamos una definición, y es que se trata de un conjunto de conductas que son repetidas, que se realizan por un periodo de tiempo determinado y que tienen el potencial de hacer un daño sobre la salud de la persona y la productividad de la empresa. Esencialmente podemos tener eso así. Y no importa la ubicación jerárquica, da igual que sea jefe, que no sea jefe, para definir el tema de acoso laboral. Tres abordajes han prevalecido en relación al acoso laboral. Uno psicológico, uno psicosocial y otro jurídico. En el caso del psicológico, desafortunadamente no ha sido muy abordado por los psicólogos, particularmente en Colombia y en América Latina, excepción de algunos estudios que hay por allí, pero ha prevalecido una mirada más que todo jurídica. Particularmente la visión organizacional, que es la que Lehmann privilegiaba, ha sido más usada en los países del norte de Europa, fundamentalmente para eso. Aquí rápidamente y de forma gráfica, ¿cuáles son las modalidades de acoso laboral? Tenemos aquí abajo lo que se llama desprestigiar la imagen personal o profesional de una persona a través de un mecanismo lingüístico que se conoce como el chisme. El chisme es un enunciado, es un enunciado sin sujeto. Desde el punto de vista psicopatológico es una alteración de la realidad, pero finalmente tiene un impacto negativo sobre alguien en cuanto a su imagen personal o profesional. Los insultos, la expresión de palabras soeces, el maltrato derivado de ser diferente por razones de etnia, raza o cualquier otra característica, la inducción al error para descalificar profesionalmente, el ataque colectivo, sobre todo en lo que se llama el whistleblowing, cuando alguien denuncia que algo no está bien o que está ocurriendo algo irregular, la amenaza física, limitar la comunicación personal o social, y finalmente las amenazas injustificadas de trabajo, que no sé si los presentes logran verlo, pero ahí dice más o menos: Susan, realmente no sé qué haríamos sin usted, pero desde mañana lo averiguaremos. O sea, la amenaza a la estabilidad laboral es una forma particular de acoso laboral. Muy bien. Aquí traigo una tipología de una autora francesa que plantea en el año 2001, y aquí traigo las de Colombia, las 6 modalidades que tenemos en Colombia en la ley 1010. Realmente no hay mucha diferencia, solo que en la de Colombia hay cierto solapamiento en algunas definiciones, pero sigue una tendencia de clasificación internacional. Esta clasificación de violencia sí debería interesar a los psicólogos. ¿Por qué razón? Porque generalmente se ha usado para definir la violencia en el lugar de trabajo o el acoso laboral, particularmente, una serie de cuestionarios o instrumentos que enumeran conductas. Pero resulta que es que no es lo mismo ejercer cierto tipo de conducta. Me explico. A los fines del impacto que pueda tener sobre la salud de las personas, las conductas que son más directas, es decir, descalifican y atacan más directamente a la persona, resultan ser más nocivas. Por lo tanto, en el análisis psicológico debiera considerarse el tipo de conducta y no solamente la frecuencia en las conductas, porque las particularidades de cierto repertorio conductual de acoso puede representar mayor riesgo para la salud de la víctima. Entonces, en el análisis no bastaría
la enumeración de cuántas conductas y con qué frecuencia, sino que había que hacer un análisis de contenido para establecer también qué tipo de conductas son las que se están presentando. Rápidamente aquí muestro algunos de los estudios en Colombia, por lo menos los que se han publicado y son conocidos, porque puede haber otros que quizás no se conocen. Este primero, que es de 2004, que se hace en la Facultad Nacional de Salud Pública, antes de la aparición de la Ley 1010. Y quiero mencionarlo por dos razones. Lo primero es porque se hizo con la misma metodología de la encuesta europea, y aquí se está comparando en la encuesta europea, fundamentalmente la barra naranja es la encuesta europea y las demás son los comportamientos de los diferentes sectores. Noten que en prevalencia total 19,8 Colombia y 9 Unión Europea. ¿Por qué es este estudio importante? Porque a partir de que aparece la Ley 1010, las tasas, miren acá, empiezan a subir y a comportarse de una manera distinta. Producto, por un lado, de uso de instrumentos de medición, pero también por un problema que se nos está presentando al interior, y es que hay falsos positivos, es decir, no todo el que se presenta como víctima realmente lo es. Algunos incluso utilizan el mecanismo de defensa como estrategia de ataque. Dicho de otra manera, me victimizo para atacar a otra persona. Es una lógica que está presentándose en los medios laborales. Rápidamente aquí una síntesis de las normas a nivel de Latinoamérica respecto a factores de riesgo psicosocial y acoso laboral en particular. Miren que son muy pocos los países que tienen normas particulares para atender el tema de acoso laboral. Sin embargo, hay que anotar, hay un hecho curioso. Por ejemplo, en Argentina no tiene normas sobre acoso laboral, pero tiene más sentencias judiciales que Colombia, que tiene una norma jurídica sobre el particular. La razón, que es múltiple, tiene que ver, entre otras cosas, porque la prueba en materia de acoso laboral es muy complicada, es bastante difícil. Y tercero, el escenario judicial es el peor escenario para la víctima. Cuarto, los profesionales de la salud, en particular los psicólogos, tienen un abordaje inadecuado en el manejo de las víctimas de acoso laboral. Yo más adelante les voy a mostrar cuáles son los elementos para la evaluación de un caso clínico por acoso laboral. Estas son las normas o referencias tanto nacionales como internacionales. Si ustedes quisieran tener precisión sobre qué una empresa debe hacer o no en esa materia, consultarían esta resolución, la 2646, particularmente en el artículo 14, y allí tendrían claramente qué debe hacer. Y en materia de intervención secundaria, consultarían la resolución 652 y ahí le dice qué tiene que hacer o cómo debe proceder una empresa. Materia de trabajo para los psicólogos, por supuesto. Con esta diapositiva quiero responder a las tres preguntas que les formulé. Si el acoso laboral es objetivo o subjetivo, si la intención debe ser parte de la definición, y tercero, si los efectos son necesarios para definir acoso laboral. El acoso laboral se concreta y objetiva en la conducta del acosador. Por lo tanto, si el propósito profesional o el objeto de su trabajo es evaluar si hay o no acoso, debe centrarse en el acosador, no tanto en la víctima. ¿Qué hizo o dejó de hacer el acosador? La reacción o la posición que asume la víctima es la parte más subjetiva del acoso. Dicho de otra manera, se despliega el acoso en términos de frecuencias y los efectos que despliega la víctima es la parte más subjetiva, que puede o no existir. Dicho de otra manera, puede existir acoso laboral sin efectos en la víctima. De manera que una persona puede presentarse ante ustedes y decirle: vengo a denunciar una situación de acoso laboral, y ustedes interrogarle sobre cómo él se siente o ella se siente y decirle: muy bien. Es decir, los efectos no son necesarios para definir acoso laboral. ¿Por qué razón? Porque el acoso laboral se define como un factor de riesgo psicosocial de carácter laboral. Y si es un factor de riesgo, no supone que el efecto esté presente para entender que éste está en la realidad laboral. Dicho de otra manera, si yo tengo ruido en el lugar de trabajo, no tengo que esperar a que haya sordos para decir que tengo una condición que debo atender. Entonces basta con identificar el repertorio conductual que haga parte del acoso para establecer que éste existe, independiente de los efectos en la víctima. Punto 2. Tercero, la intención. La intención
por fortuna, en Colombia y en casi todas las normas del mundo jurídicas, no es necesario para definir acoso. Y hablo de las normas jurídicas y ahora voy a comentar algo sobre los modelos teóricos. Excepto en España, que el acoso laboral es un tipo penal. En América Latina no es un tipo penal. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a la fiscalía a denunciar un acoso laboral. No corresponde a ese escenario. ¿Por qué resulta interesante? Porque el presunto acosador, para definir el acoso y el potencial de daño, yo tengo que identificar las conductas independiente de la motivación. Es decir, la motivación puede o no estar presente, puede ser o no consciente por parte del acosador, que ahí tendríamos dos tipos. Uno más instrumental, que pretende intencionadamente y de forma calculada generar el impacto o el daño sobre la persona. Pero existe otro tipo de acosadores que se denomina más emocional, que son personas perjudiciales que efectivamente causan daño sobre otro, pero cuando uno les interroga no tienen conciencia sobre los efectos que están causando. Pero más allá de que tengan conciencia o no del impacto negativo que están causando, lo vamos a tratar como un factor de riesgo. Es decir, si se despliega la conducta, existe el hecho y habría que limitarlo. Ese es un elemento importante. Ahora bien, ¿qué hace que un grupo de personas, 5 personas expuestas al mismo comportamiento de una persona hostil en el lugar de trabajo, unas desarrollen el efecto y otras no? Pues van a aparecer variables moduladoras, por supuesto su historia personal, la personalidad, el estilo de afrontamiento, la calidad y tipo de apoyo social con que cuentan, pero además con un factor institucional, y es ¿qué hace o deja de hacer la organización? Cuando la organización no interviene directamente en las condiciones en el proceso de acoso laboral, el curso del cuadro clínico se ve afectado negativamente para la víctima. Es decir, el hecho de que la institución sea omisiva tiene un efecto sobre la víctima. ¿Cuánto tiempo lleva en el proceso? Y tercero, si el proceso de acoso laboral es individual o si es grupal. Eso tiene esas consecuencias. Bueno. Ahora bien, dicho esto, hay que decir que entonces el acoso laboral hay que abordarlo desde una perspectiva multicausal y desde los 3 niveles esenciales que hacen parte del mismo, que es el acosador o acosadores, desde la víctima y desde el contexto, es decir, desde la organización donde ocurre la situación. Con base en eso, existen 3 conjuntos de modelos teóricos que explican el acoso laboral. Unos modelos que son más, digamos, mecanicistas, sincrónicos, es decir, de un momento particular, y de alguna manera neoconductistas, en el sentido de que plantean la exposición, el efecto, y no consideran lo que sucede en el medio. Unos modelos más contextuales que definen que la manera como se organiza el trabajo determina la aparición de las conductas de maltrato entre las personas, lo cual no es ajeno a cierta realidad, y unos modelos más psicopatológicos que plantean que la relación entre uno y otro está mediada por un trastorno de alguna de las partes. Rápidamente yo quiero comentarle algunos y el impacto que tiene en el abordaje profesional y jurídico del asunto. Estos modelos que son más mecanicistas, particularmente la norma nuestra en Colombia y las de Latinoamérica asumen ese modelo, parten de algunos supuestos. El primer supuesto del que parten es el hecho de que la víctima realmente es víctima y de que el agresor realmente es un agresor. Es decir, que hay un sujeto A que agrede a uno B y que la labor de quien interviene, el tercero, es interrumpir esa dinámica. Ese es un falso supuesto, porque ya sabemos que no necesariamente se comportan los conflictos de esa manera. Los conflictos pueden ser bidireccionales y generalmente cuando hay antecedentes hay agresiones mutuas de lado y lado. Por lo tanto, la labor del tercero no es asumir que quien se presenta como víctima efectivamente lo es, sino valorarlo desde otra perspectiva. Y el otro supuesto que conlleva eso es que si A ataca a B, entonces la labor de ustedes es interrumpir este circuito mediante una limitación X, Y o Z que le imponga B. Eso tiene unos problemas en la práctica, particularmente en lo jurídico y en los medios laborales, que ahora menciono un poco. Unos modelos que son mucho más amplios plantean que pueden existir motivadores
Por ejemplo, yo voy a acosar a alguien porque voy a desprestigiarlo, porque lo veo como un potencial enemigo o una amenaza para ocupar un puesto que a mí me interesa. O tiene más reconocimiento personal o profesional, lo cual me haría ver a mí inferior, y entonces por esa razón me dedico a descalificarle y hacer que sea menos que yo, ¿verdad? Eso puede ser un tema. Los que realmente desencadenan la acción, que son hechos más visibles, y elementos facilitadores que son necesarios pero no suficientes, como la estructura organizacional y lo que hace y deja de hacer. Dentro de este mismo grupo de modelos teóricos, mire que plantean algunos la relación entre el acosador, lo que es la dinámica o la psicodinamia del acoso, del acosador y el acosado, el contexto que le favorece y la situación de mercado. Déjenme decirle que Lehman, el pionero en el tema del acoso laboral, se fijaba más en las variables contextuales y de mercado que en las variables psicológicas. Es más, en los unos modelos teóricos que salen en Francia y luego en España, donde se centra muy fuertemente en los modelos psicopatológicos, lo cual ha perdido bastante vigencia actualmente. Este que es de Inersen, es una persona que en este momento es el líder mundial en la investigación sobre el tema. Tiene este modelo de una cosa bien interesante. Él plantea que antes de que ocurran las conductas de violencia en el lugar de trabajo, deben existir unos inhibidores institucionales, es decir, ¿qué existe en la organización que evita que se presente este tipo de comportamiento desde el punto de vista de la estructura organizacional? Y de igual manera se pregunta qué puede existir desde el punto de vista de la persona, es decir, cuáles son las estructuras morales o normativas que impiden que yo agreda a una persona. Lo que sucede, van a ver después, es que en la medida en que las personas tienen pocos inhibidores, pues una estructura moral poco consistente, y el contexto no lo limita, la probabilidad de aparición de las conductas de acoso es muy alta. Y se desencadena todo el circuito que ustedes ya ven acá. Por lo tanto, hace parte de la mirada más estructural o más multidimensional. Este es otro modelo que también plantea una visión similar. Dice, entre la organización y el acosador se establecen cierto tipo de relaciones, igual que entre la organización y la víctima. Muchas veces la organización, a nivel organizacional, valida la actuación del acosador al no realizar una acción específica de protección sobre la víctima, o al tener una mirada sobre la víctima en el sentido de que es una persona que con cierta vulnerabilidad no logra entender eso. Este nivel individual de actuación, que es la base de la pirámide, es generalmente la aproximación que hemos tenido en Colombia y en muchos de los países de Latinoamérica, es decir, la relación que se establece entre el agresor y la víctima y cómo ocurren las conductas. Pero miren que aquí a nivel estructural hay muchas cosas para hacer. Vamos. Estos son los resultados de un estudio de ecuaciones estructurales que muestra que el modelo teórico es bastante consistente y dice, antes de que ocurran las conductas de acoso laboral, la información o las alianzas por poder, ayer me preguntaban el tema de poder, a nivel institucional, la tolerancia o la protección de las conductas de acoso y la pérdida de credibilidad sobre los procedimientos establecidos para intervenir sobre lo mismo determinan que aparezcan todos los efectos sobre el acoso y las consecuencias, es decir, bastante consistente. No podemos quedarnos con la mirada individual. Rápidamente voy a darles unas clasificaciones, existen muchas, pero voy a darle una clasificación de agresores y de víctimas. Esta clasificación, que obedece más a la manera como se evidencia durante el proceso de acoso laboral las personas involucradas, define que quienes ejercen la conducta directa o el agente activo lo define como autores materiales, como autores pasivos o facilitadores al grupo de compañeros que están alrededor, pero que con su actitud o su aislamiento contribuyen a estrategias de implementación del acoso laboral. Es decir, el acoso laboral no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto de trabajo y en un contexto relacional. Difícilmente una persona puede acosar a otro sin que en el contexto sea evidente, y particularmente en el sector servicios. Y finalmente, los propiciadores o intelectuales son los que generan todo el proceso de acoso, pero nunca la ejercen directamente. Es decir,
se encargan de que otro haga el proceso de daño y destrucción de un tercero sin que ellos tengan que hacer cosa alguna en medio. En cuanto al perfil del acosador, no existe un criterio unánime. Lo que es claro es que para acosar no hay que tener un trastorno psicológico. Cualquier persona como ustedes o como yo puede hacerlo. Pero sí existen algunos rasgos psicológicos que predisponen a acosar. Y uno de ellos tiene que ver con el problema del narcisismo. El narcisista se involucra en conductas de daño a un tercero en función de la imagen, que es el problema que tiene el narcisista, ¿cierto? Cuando ve que alguien real o imaginariamente tiene más atención que él, resulta del orden de lo insoportable, por lo tanto despliega acciones para minimizar su imagen o descalificarlo. Dicho de otra manera, usted no puede brillar más que yo. Y si está dentro de la estructura laboral, lo que hace es, si está por debajo de él, lo aísla o le quita todas las responsabilidades para hacerlo. Existe otro, digamos, este ya es un trastorno mucho más severo, que se ha definido como el psicópata organizacional en serie, cumpliendo todos los criterios clínicos de psicopatía, pero con una actuación en el marco de trabajo. Es común en los lugares de trabajo, sí, en particular porque son personas que muestran muchos resultados desde el punto de vista organizacional, representan ingresos para la empresa, es decir, desde el punto de vista ocupacional, entregan buenas condiciones y buen desempeño. El único problema es que les gusta maltratar y dañar a otros. Es una cosa interesante en la forma de ejercer el acoso laboral. El narcisista va a buscar sacar a la víctima de la organización. El psicópata organizacional no le interesa que la víctima se vaya de la organización. Porque en el primer caso, el narcisista ve una amenaza que debe eliminar del escenario. En el segundo, es una víctima que le depara y le reporta satisfacción y placer. Por lo tanto, que se vaya a la organización lo pone en el problema de tener que buscarse otra víctima. Entonces él no está interesado. Es una cosa importante porque siempre se había dicho que el interés del acoso laboral era sacar a la persona de la organización, y no siempre ocurre así, no siempre ocurre de esa manera. Y hay un tercer grupo que un psiquiatra español lo planteó como un trastorno de personalidad, pero eso no ha sido aceptado ni en el DSM-4 ni en el CIE-10, pero tiene un valor importante al entender las personas que se involucran en el tema del acoso laboral, y se refiere a los mediocres inoperantes activos. La mediocridad es una condición interna de poco exigirse y permanecer en un estado de confort, y es inoperante porque no muestra resultados por sí mismo, pero es activo porque está interesado en los resultados y los éxitos de otro para atribuírselos a él, es decir, él se roba los éxitos de otro. Fundamentalmente la fórmula que maneja cuando es jefe es que los fracasos son de los otros, pero los éxitos son de él. Es una persona que incluso en ciertos medios organizacionales como donde no hay claridad sobre los criterios de desempeño y carrera, en algunas empresas del sector público ocurre, son personas que uno ve que escalan rápidamente y no sabe uno sobre qué base ni por qué. Ok, algunos tipos de víctimas, ahí tenemos una clasificación más simple, y es víctimas reales, objetos de tal tratamiento, y personas que son falsos positivos desde el punto de vista epidemiológico, es decir, que se presentan como víctimas cuando realmente no lo son. Dentro de este tenemos un principal grupo que son personas que tienen cierta labilidad emocional o tienen un trastorno psicológico, es decir, tienden a vivenciar el mundo más amenazante de lo que realmente es, entonces van a reportarse como víctimas o van a vivenciar cualquier conducta o presión de los demás como una acción de acoso psicológico. Un segundo grupo son personas mediocres que pretenden escudar su mediocridad en un tema de acoso, es decir, cuando se les exige resultados, plantean un acoso. Es decir, se mantienen en una situación de confort, son mediocres, y cuando se les exige, entonces dicen, me están acosando. Y un tercer grupo que resulta mucho más agresivo, y son las personas que les mencionaba, que utilizan el mecanismo de defensa como estrategia de ataque, es decir, me victimizo para atacar, me alío con un grupo de personas para presentarme como víctima, para presentar a un tercero como agresor, cuando realmente lo que estamos haciendo es, entre nosotros, agredir a esa persona.
Eso es frecuente que ocurra, no tanto, pero está ocurriendo. Bien. Aquí hay una serie de instrumentos, no van a tener mucho, pero existen muchos instrumentos para evaluar el tema del acoso laboral, son más o menos 30 y tantos que están referenciados en el mundo. No todos parten de modelos teóricos, unos son más descriptivos que otros, unos evalúan la frecuencia de conductas, otros evalúan la participación de posibles testigos, otros evalúan las variables organizacionales, el efecto y el afrontamiento de la víctima. Muy bien. Cuando yo voy a evaluar ya no el acoso laboral, sino como psicólogo, voy a evaluar a una víctima para determinar un posible daño o un tratamiento. Estos serían los elementos a considerar desde el punto de la evaluación clínica. La historia sociolaboral, la valoración psicosocial del puesto de trabajo, es decir, qué características psicosociales tiene el puesto de trabajo en términos de demandas para el trabajador. La evolución cronológica de los eventos reportados constitutivos como un acoso, es decir, una relación efectiva en la relación de tiempo, modo y lugar. La definición de las alteraciones previas si existen, tanto en el eje 1 como en el eje 2 del DSM-4, me refiero a los trastornos psicológicos o a los trastornos de personalidad. ¿Por qué es importante acá? Si yo establezco que en el eje 2 tengo un trastorno de personalidad paranoide, yo puedo entender que esa persona como se me va a tender a vivenciar el mundo más amenazante, porque el problema del paranoide está centrado en eso, que la relación con el mundo y con los demás está basada en la desconfianza. Entonces es importante considerar esas variables. Y por supuesto el impacto que puede tener a partir de la valoración del eje 3 y el eje 4. Lo siguiente es establecer, y aquí hay una cosa muy importante, si el acoso laboral o lo que le presentan cumple criterios de acoso. Y aquí es necesario entender algo. Si tomamos la definición jurídica de Colombia, que es muy similar a la de otros países de América Latina, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema, y es porque generalmente los criterios técnicos para definir acoso difieren en algo de las definiciones jurídicas. Dentro del ámbito profesional es preferible que se ocupen y utilicen criterios técnicos de definición de acoso y luego la adapten a la definición jurídica. Esa es la mejor vía. Pero si toman la vía de la definición jurídica y luego la técnica, van a tener más problemas. Entonces utilicen el criterio técnico de un conjunto de conductas de por lo menos una vez a la semana durante un periodo de aproximadamente 6 meses. Fundamentalmente puede ser ese. Muy bien. Es relevante para el tratamiento y para conocer la psicodinamia del proceso del acoso, conocer cuáles fueron las estrategias de afrontamiento que desplegó la víctima o que puede desplegar, es decir, de acuerdo a su configuración psicológica, cómo responde al conflicto, cómo lo maneja y cómo lo gestiona, porque por un lado puede definir el efecto del impacto, pero también puede definir que el conflicto escale. Me explico. Las estrategias de afrontamiento, fundamentalmente las orientaciones de Lazarus y Foreman, de centrarse en el problema como primera recomendación, no siempre resulta una buena estrategia de afrontamiento en materia de acoso laboral, porque cuando el acoso es descendente y es permisiva a la organización, enfrentarme a la víctima puede traer consecuencias enfrentarme al agresor puede traer consecuencias más negativas. Por lo tanto, una buena estrategia, cuando la estructura determina el proceso de acoso y no le da mayores alternativas a la víctima, es centrarse más en la emoción como objetivo terapéutico. Bien, establecer la relación de la psicodinamia del proceso de acoso, determinar qué hace que la víctima se mantenga en la situación, no en el entendido que hay una presunta rasgo masoquista, sino entender qué hace que no se desactive emocionalmente y no logre liberarse de ese circuito de maltrato y humillación. Es importante eso. A veces incluso eso lo define la necesidad económica. El hecho de decir que tengo este empleo y si no tengo no sé qué haré porque tengo responsabilidad sobre el asunto. Pero eso hay que definirlo para establecer el manejo. La posible relación entre los efectos y la salud. Es decir, no siempre los efectos de la salud que uno evalúa allí están asociados o causados por el acoso.
Pueden ser estos desencadenantes o causas y hay que establecerlo efectivamente, sobre todo si consideramos que eso va a ir al escenario judicial y le pueden pedir a usted como profesional que determine si esa posible enfermedad estuvo causada o relacionada por la situación de acoso laboral. Finalmente, las condiciones psicosociales organizacionales que pueden posibilitar el acoso y, importantísimo, sobre todo por el grupo 3 de los posibles agresores, establecer posibles simuladores o trastornos facticios. Porque no siempre les dije, el que se presenta como víctima efectivamente lo es. Y eso puede ser, y hay unos indicadores clínicos para eso. Muy bien. Ahora va a haber un salto más macro y luego vuelvo sobre la intervención del acoso. La violencia en general, tanto de tipo 3, 2 y 1, esta es una estructura que toma los 3 tipos de violencia y define las medidas preventivas y las medidas reactivas a nivel organizacional, define roles y responsabilidades de diferentes áreas de la organización. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El abordaje de la violencia laboral requiere una aproximación transversal a la organización. Generalmente le dan esa responsabilidad a las áreas de salud y seguridad en el trabajo o a las áreas de gestión humana, pero vemos que la tipología de la conducta de la violenta requiere abordajes mucho más amplios, tanto desde antes que ocurra el evento como después de que ocurra el evento. Esa lógica que viene fundamentalmente de la psicología de la emergencia, la utilizamos bastante entre el año 95 y el año 2000, lo que era hacer el antes, durante y después. Con relativa éxito lo hicimos en materia de secuestro. Recuerden que por esta época estaba el asunto de los secuestros en las carreteras. Entonces lo que hicimos fue con un grupo de personas secuestrables en razón de su trabajo o en razón de su posición económica, le hicimos un entrenamiento antes. Es decir, los enfrentamos a la situación, por un lado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de seguridad, el manejo de las rutinas y todo este asunto que aquí no voy a explicar, pero le entrenamos para ponerse en la situación donde su condición de vida iba a estar en peligro. Es decir, nos anticipamos mediante un entrenamiento al evento, una técnica un poco invasiva, para que durante el cautiverio definiera qué iba a hacer y qué no iba a hacer, tanto él como la familia. Y posteriormente en la liberación. ¿Qué logramos con eso? En algunos casos logramos evitar que ocurriera el secuestro, aún cuando fueron retenidos, porque manejaban la situación de una manera distinta. Y en algunos otros casos que finalmente fueron secuestrados, lo que logramos fue que el impacto en términos de estrés postraumático no apareciera. Bajo esa estrategia de una intervención primaria, antes, durante y después, se trabajó bastante eso. En la violencia tipo 1, que es la que viene de agentes extraños, que es lo que nosotros llamamos en Colombia la violencia y que se conoce en todo el mundo como violencia igual, que son los asaltos, el fleteo, todo este tipo de cosas que vimos. Se estableció controles desde el punto de vista de la ingeniería, controles desde el punto de vista de la cultura de la persona y cultura desde intervenciones desde el punto de vista administrativo, manejo de horarios y redes de apoyo. Frente a la violencia tipo 1. Frente a la violencia tipo 2, es decir, que es un usuario o un paciente, particularmente en salud y en servicios en general, hay varias de las cosas que están desarrollando. En tema de selección, lo que hicimos fue modificar el proceso de selección para que aquellos cargos que tienen que atender público y público con ciertos niveles de hostilidad tuvieran las características protectoras necesarias para que la exposición disminuyera la probabilidad de enfermar. ¿Qué significa eso? Que si van a estar expuestos a maltrato, a clientes insatisfechos o a pacientes hostiles, necesariamente tenían que tener unas características psicológicas en términos de personalidad resistente o de hardiness o de un tipo de afrontamiento más activo, bien cognitivo o conductual, que permitiera manejar esa situación sin costos en términos fisiológicos o emocionales o con un menor costo. Entonces lo que se hizo fue
modificar el proceso de selección para los cargos que no tenían probabilidad de evitarse. De otro lado, se hacía un entrenamiento que se utiliza también en materia de burnout. Se hace un entrenamiento previo para determinar cuáles son los estresores más específicos y cómo respondían las personas, y con base en ese entrenamiento se hacía un plan de trabajo individual o grupal para las personas y disminuir el impacto. Estoy diciendo en situaciones en las cuales no podemos controlar la situación de riesgo, es inherente a la actividad económica. Lo que les mencionaba, el desarrollo de habilidades psicológicas. Esto es antes, es decir, para disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento. En el tipo 3, que es el acoso laboral, que un poco les hablé ahorita, se las voy a explicar más adelante porque tiene un manejo específico. Ya cuando ocurren los eventos, el manejo tiene otro viso. Cuando ocurren los eventos, sobre todo de violencia tipo 1, tipo 2, lo primero que aparece es en Colombia y en general en los países que tienen aseguramiento, la intervención de las administradoras de riesgos laborales. Y ahí nos encontramos un problema, y es que la definición de accidente de trabajo incluye el impacto emocional y el impacto psicológico, pero solamente las aseguradoras lo toman cuando ya se presenta el cuadro clínico, es decir, no tenía el acompañamiento de primeros auxilios como parte del proceso. Es decir, ellos esperan, si el paciente, voy a hacer un ejemplo, si hay un asalto, si hay un fleteo, o si hay una agresión física o verbal, cualquiera de estas modalidades, si la persona no presenta signos clínicos en el momento, lo descartan. Es decir, no consideran incluso la aparición tardía del cuadro clínico. Pero eso ha mostrado ser un problema, porque probablemente puede haber síntomas diferidos o síntomas no reportados. Entonces lo que hicimos fue implementar un programa de primeros auxilios psicológicos, independiente de que hubiera un cuadro clínico o no, en el momento o posterior a que ocurría el hecho. Y desarrollamos una serie de guías y personas ahí al interior para poderlos intervenir. En el caso de violencia tipo 2 y tipo 1, fundamentalmente. En el tema de seguridad, pues los controles de ingeniería que ya vamos a mirar, y lo de tipo 3 que lo desarrollaré ahí. Y se desarrolló un modelo de vigilancia epidemiológica específica para aquellos eventos de violencia que escapan a las posibilidades. Yo quiero que me entiendan en tema de intervención aquí algo, y es que la violencia ni siquiera con todos los recursos de un Estado logra controlarse. Entonces, el papel que debe asumir los responsables de salud y seguridad, o los de psicología, o quien sea que esté allí, está relacionado con determinar qué % y qué tipo de factores de riesgo puede controlar, y aquellos que no pueda controlar en la fuente, establecer medidas de mitigación y control. Y eso fue lo que hicimos en función de este análisis que estamos realizando. Bueno, esta es la manera como se implementa el programa, o sea, está el paso a paso. Y con base en el cambio normativo que se hizo en Colombia en función de ciclos PHBA y sistemas de gestión, se planteó, es decir, cómo se hace con toda la empresa paso a paso para poderlo llevar a cabo e implementarlo. Incluye recopilación de información, análisis de morbilidad, estadísticas, una cantidad de información, y luego la implementación de qué se va a hacer en cada uno de los casos. Bueno, voy un poco rápido por razones de tiempo. Aquí tenemos ya en intervención del acoso laboral en particular dos referencias que le traigo. Lo que reporta la literatura internacional como mejores prácticas, que dicho sea de paso, particularmente en Colombia ya está recogido en las normas jurídicas. Sin embargo, ha habido un fracaso en su implementación, tengo que decirlo. Es decir, la prevención en materia de acoso laboral en Colombia no ha sido tan efectiva, y enseguida lo miraremos por qué. Estos colores implican la anticipación al evento. Aquí ya el evento se constituyó, hay un daño fundamentalmente para eso. La política de antiacoso laboral supuestamente en Colombia debe hacerse. Pues solamente conozco, yo trabajo con muchas empresas en el país, no sé ahora cuántas, pero solamente he visto una que ha formulado una política. Es decir,
el empleador no quiere saber que eso ocurre allí, pero sabe que ocurre, y dejarlo allí es peor. El manual de convivencia, es decir, vamos a explicitar qué tipo de conductas violentas no son de recibo en este lugar, también ha sido un problema. Y muchas de las ARL entenderán lo que voy a decir, quienes haga parte de esas empresas, muchas veces cogen un manual de convivencia y lo replican, copy-pegue en otra, cuando culturalmente hay muchas diferencias. No es lo mismo hacer un manual de convivencia en la costa, en los Santanderes, en el centro del país o en el sur del país. Hay diferencias culturales importantes, o por sector económico. En la construcción, por ejemplo, los apodos, los motes, son parte del proceso de socialización e integración social. Y si usted no acepta que le pongan un apodo, que le digan pata de palo, entonces no lo vuelven a hablar y lo aíslan. Y muchas personas aceptan bajo esa condición. Muy bien. Particularmente en nuestra norma, ¿cuáles son los escenarios de intervención sobre el acoso laboral? 3. El acosador, habría que limitar, si él mismo no se limita, a través de mecanismos inhibidores organizacionales que despliegue la conducta, la definición de las políticas, del estudio y demás, y sobre las víctimas, la actuación del comité de convivencia, que la voy a ampliar aquí más adelante. En materia de prevención, hay unos códigos de ética que se desarrollan en las empresas, pero sin embargo no siempre incluyen lo concerniente a el tema del acoso laboral. Por más que hay una resolución desde el año 2006, la 734, que obliga al sector privado a definir en su reglamento interno de trabajo que tenga un capítulo específico sobre esta materia, eso no se traduce en acciones concretas. La reacción secundaria es lo que se denomina comité de convivencia laboral, que es una de las 6 opciones que le brinda al país a quien se sienta o sea víctima de acoso laboral, y este está estructurado por personas de la empresa, que aquí hay un gran campo de actuación y hay una gran necesidad. Los comités de empresas se constituyen para cumplir la norma, para evitar la sanción jurídica, pero carecen del entrenamiento necesario y suficiente, y desafortunadamente los que tienen la responsabilidad y el deber de hacerlo, que son los psicólogos, no los estamos haciendo. Es decir, ¿quién es el llamado a hacer el entrenamiento de estas personas para tratar con este tema? Los psicólogos. Y no lo estamos haciendo. Ahí tenemos un gran vacío. Finalmente, la atención a las víctimas, que sería la actuación terciaria. Aquí está más como flujo, qué tipo de actividades concretamente se están haciendo. Algunas empresas lo están haciendo, otras no. Bueno. En la intervención proactiva, es decir, antes de el estudio de conductas de presunto acoso laboral. Miren, una cosa curiosa. Ayer me preguntaban sobre los estudios en Colombia. Colombia es de los pocos países del mundo que tiene por norma la exigencia de que el empleador debe hacer un estudio sobre acoso laboral o conductas de acoso laboral. No se hace. Y les voy a contar unas anécdotas sobre eso. Le dijeron a cierta universidad, en un momento le dijeron, vamos a hacer este estudio, propónganos la metodología, los instrumentos y el modelo. Lo que hicieron fue coger uno de los tantos instrumentos que hay internacionalmente y sin mirar si realmente se adaptaba a las realidades nuestras, lo pusieron allí. Total fracaso, y cerraron la puerta de la academia. O sea, lo descontextualizaron, fue un gran error, pero no muchas lo pidieron. Entonces, hay una serie de conductas o signos tempranos que yo puedo advertir para manejarlo. Concretamente, en la prevención del acoso laboral se trabaja el tema que tengan un alto impacto, el manual de convivencia, que no es más que una relación de conductas de acoso laboral que las personas se comprometen en no desplegar. Para eso su construcción no puede ser un copy-pegue, sino que es una construcción colectiva, para que tenga un impacto. 2. El líder o jefe tiene que comprometerse a no desplegar una sola conducta de acoso laboral. Tercero,
No lo va a hacer él, pero tampoco va a permitir que en su equipo de trabajo se despliegue la conducta de acoso laboral. Y cuarto, va a gestionar conflictos. Y se dice gestionar conflictos, no es que los va a evitar, porque el conflicto es connatural a la condición humana. Y en el lugar de trabajo los conflictos tienen dos fuentes, como en casi toda relación humana, o caracterológicos o relacionados con la organización del trabajo, o en ambas. Y deben gestionarse ambas. El mito latino de que tenemos que ser amigos para trabajar no es más que eso, un mito. Yo no tengo que ser amigo de nadie para trabajar, ni en un contrato de trabajo me piden eso. No está dentro de eso. ¿Quién debiera trabajar aquí? La empresa, en este nivel, en medidas preventivas. Cuando ya aparece una situación de presunto acoso laboral, hay un mecanismo que es un comité de convivencia que empieza un procedimiento que recibe una queja y demás. Pero lo que debiera hacerse aquí es establecer los inhibidores organizacionales individuales, es decir, a quién voy a contratar, qué voy a hacer cuando eso ocurre y cómo voy a manejar la situación en términos administrativos. Para ir cerrando, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál sería el plan de manejo de la víctima? La elaboración del plan individual en función de la evaluación que yo hice. Si es necesario remitirla al sistema de seguridad social o modificar condiciones de trabajo, y tiene los siguientes objetivos: recuperar la capacidad psicológica, reducir los síntomas y mejorar la capacidad de resistencia. Que objetivos terapéuticos que pueden variar en función del proceso de acoso laboral. Generalmente, ¿quién lo hace? ¿O mediante qué? Lo hace generalmente las ARLs, no muy adecuadamente. No muchos psicólogos clínicos desafortunadamente saben enfocar las víctimas, porque a veces lo que hacen es enfermarlos más, incluso los mismos psiquiatras, ¿sí?, cuando no los manejan de forma adecuada. Y ojalá tuviéramos más psicólogos que supieran abordarlo y por fuera del sistema de seguridad social, porque generalmente en la ARL hay un conflicto de intereses. Bueno, ya para cerrar, estas serían las funciones y los diferentes momentos de actuación de la gestión del Comité de Convivencia Laboral para tratar las experiencias de acoso laboral. Conocer muy bien los inhibidores organizacionales y desplegarlos, contribuir a identificar las vulnerabilidades y comportamientos en materia de acoso laboral, generar procesos de resistencia individual y apoyo grupal, establecer la existencia y la difusión de los mecanismos internos, contribuir ya en las quejas que recibe y hacer el seguimiento a los casos. Noten que este diamante sigue una serie de colores y cada color nos dice algo, es decir, esos que están verdes es antes de que ocurra el evento, el general es cuando ya probablemente va a ocurrir y en el rojo es cuando ya se ha presentado la situación. Bien. Para dar paso a las preguntas, entonces yo voy a detenerme aquí. Como ustedes ven, son muchas cosas y yo traté de hacer una síntesis. No sé si bien lograda, pero traté de hacerlo para poder que tuviera un panorama general. Entonces, veremos si hay alguna inquietud, alguna pregunta y procedemos con él. Bueno, muchísimas gracias a la intervención del doctor Idier. Seguimos con el segundo punto, la sesión de preguntas. Pregunta desde el auditorio. Cordial saludo. Me gustaría saber si, según los estudios y sus experiencias personales, se presentan diferencias del modo, características y estadísticas en el acoso laboral, según si la empresa en su mayoría es con personal femenino o si, por el contrario, su totalidad o mayoría son hombres. Gracias. ¿Voy respondiendo o la fórmula? No, bueno. ¿Quieren saber si existen diferencias en el modo, en las características? Y si en la empresa es con personal femenino o si por el contrario su totalidad o mayoría son hombres. Bueno, no entiendo. Bueno, voy a empezar por el final. El comportamiento del acoso laboral en función del género o del sexo en Colombia y en el mundo tiene una tendencia interesante.
Los hombres son los que más se implican en realizar el acoso, en acosar a otros, porcentualmente hablando. No tanto las mujeres, pero hay una diferencia en el modo y en la estrategia que implementan entre hombres y mujeres. Generalmente las mujeres son mucho más efectivas y eficaces que los hombres en la implementación del acoso laboral, por lo tanto es más lesivo un acoso laboral cuando viene del lado de una mujer que del lado de un hombre. Esa es una característica importante. Hay que mencionar aquí que una de las formas de acoso laboral es el acoso sexual. Entonces, existe bastante acoso sexual como forma de acoso laboral de dos tipos. Generalmente, el acoso sexual no logrado en su propósito o en su fin da lugar a un acoso laboral. Es decir, si no obtengo un favor sexual, entonces perjudico su promoción, lo traslado o cualquier otra de estas cosas. Es una relación bien interesante. Diferencias en el modo y características. Bueno, la estrategia que en Colombia más se utiliza en materia de acoso laboral es la descalificación personal o profesional. Es decir, desplegar una serie de conductas para dañar la imagen de un tercero, personal o profesional. Generalmente son más indirectas y menos directas, o sea, se utilizan de forma directa, pero no siempre es tan claro. De forma indirecta es a través del chisme, de los rumores, y de forma directa cuando se hace en frente a los demás una descalificación tipo una evaluación de desempeño que no corresponde, la persona no alcanza los niveles esperados y en vez de establecer las brechas le dices que usted es muy bruto. ¿Sí? Esa es una forma más directa. La siguiente estrategia más característica es la manipulación de condiciones de trabajo, es decir, la asignación de tareas que están por encima de la competencia de la persona o la subvaloración en la asignación de cargas cualitativas por debajo. Hasta hace algún tiempo, el quitar tareas era una de las estrategias predilectas para acosar laboralmente, pero a partir de la norma en 2006 se abandonó. Y era una de las maneras de yo hacer que alguien renunciara y no pagar la indemnización, es decir, lo hacía aburrir, pero se ha abandonado. Un poco creo que eso es lo que estaban preguntando acá. Muchas gracias, doctor. Preguntas desde vía live streaming de María José Osorio de la Universidad del SINU. Si se implementan valores éticos en la empresa mediante actividades, ¿esto sería prevención? Bueno, si la declaración estratégica y axiológica de la empresa en términos de ética y de valores se traducen en comportamientos en el día a día, sí. Lo que pasa es que lo que observa uno en la práctica es que existe una declaración ética y una serie de principios y valores que se plantean en la empresa, pero en el día a día no son los que rigen el modo de relacionarse entre las personas. Entonces, declararlo y promoverlo no es suficiente, hay que llevarlos a que sea el eje de relacionamiento del día a día entre las personas para que tenga un valor de prevención. Gracias, doctor. Pregunta desde el auditorio. ¿Cómo se identifica que quien dice ser víctima de acoso realmente lo es? Bueno, es complicado. Depende. Bueno, vamos a suponer dos escenarios. Uno, me consulta como un comité de convivencia. En Colombia, la carga de la prueba, es decir, quien tiene que aportar las pruebas es la víctima. Entonces, uno partiría de ver qué información me entrega y la calidad de la información para determinar si efectivamente son conductas de presunto acoso laboral y que efectivamente, segundo, hayan ocurrido en realidad. Si es como profesional de la psicología, sería la valoración de la simulación o el trastorno facticio lo que me permitiría establecer eso. Sin embargo, ahora con todo el tema de medios tecnológicos, hay personas que van y casi que le recitan a uno los criterios técnicos del DSM-4 y no el normal, hasta el revisado, es decir, saben exactamente qué síntomas reportarle a uno. Por lo tanto, en ese caso, la habilidad en el tipo de entrevista que realiza el profesional es la que puede determinar las posibles simulaciones.
Gracias, doctor. Preguntas de vía live streaming de Jason Gallo de la Universidad del Magdalena. ¿Puede la cultura organizacional normalizar o promover el mobbing en una empresa? ¿Cómo es el abordaje de este tipo de situaciones? Normalizar o promover, bueno, promover el mobbing sí. En el tema comercial, es decir, los conflictos, existe una área de la administración y ciertos sectores económicos que yo, en vez de evitar conflictos, lo promuevo. En el tema comercial, yo debo promover el conflicto bajo la modalidad de rivalidad entre los comerciales para obtener mayores rendimientos. Cuando ese conflicto no es administrado de forma adecuada, puede conducir a que las prácticas entre ellos se constituyan en conductas de acoso laboral. De hecho, yo no veo mucho televisión y menos novelas porque no son para no verlas, pero hubo una en Colombia que de una agencia de autos en donde la competencia entre ellos, si ustedes la observan ahora desde este tema, lo pueden recuperar, yo no sé dónde se recupera, pero lo pueden volver a ver, una vez que esa competencia que se promovía eran prácticas de acoso laboral. Eso es promoverlo. De otro lado puede ser omisivo, es decir, que estén ocurriendo las prácticas de acoso laboral y yo no haga nada. O dos, me centre sobre la reacción de la víctima y le digo, no, usted es muy sensible, no le preste atención a eso, es decir, le reste valía a la ocurrencia del hecho y a la reacción de la víctima. Ya normalizarlo, no creo que sea normalizarlo, es decir, establecerlo como un estándar en la empresa, ya creo que no lo vería tan claro, pero en la promoción y la omisión sí lo vería cercano. Gracias. Pregunta desde el auditorio. Determinar si un trabajador es víctima tiene más características aparte de presentarse una vez por semana durante 6 meses consecutivas. Sí, es que me tienen que referir, esos criterios temporales me tienen que referir a unos ciertos tipos de conductas o cierto tipo de estrategias de acoso laboral que ya están establecidas y definidas en la literatura científica internacional. Es decir, además de los criterios de frecuencia y repetición, tiene que ser cierto tipo de conducta, no cualquier tipo de conducta lo es. Gracias. Suponiendo que en Colombia existen normas para el control del acoso laboral que no se aplican en la realidad, ¿cómo puede el psicólogo desde el ejercicio profesional promover su cumplimiento si sabemos que la mayoría de las empresas su aporte es tan limitado? Ok, dependiendo del rol que tenga el psicólogo en la empresa, pero si lo que pretende es promover mecanismos institucionales, por un lado, facilitar que se estructure el comité, ofrecerle entrenamiento en el desarrollo de una habilidad, porque el comité tiene que desarrollar una habilidad, no digo una competencia, pero una habilidad para evaluar y tratar con conflictos relacionados con el acoso laboral. Ahí tendría un qué hacer. Y dos, si logra promover redes de apoyo social y de respeto en las relaciones laborales, porque una de las estrategias para acosar es el aislamiento social. Entonces, si él logra tejer y promover redes de apoyo social, lo puede hacer. Por ejemplo, en Inglaterra era muy típico que los médicos en ciertos hospitales maltrataran a las auxiliares de enfermería, de palabra, incluso empujones. La organización no hacía nada, la dirección del hospital, y ellas decidieron unirse, pero fue una iniciativa de ellas. Es decir, tomaron la decisión de que si el médico en algún momento violentaba a una de ellas, tenían una señal a la cual todas respondían, acudían en grupo y le decían al médico, usted no puede maltratar más a la compañera o no puede hacer esto o aquello otro. Es decir, colectivamente se aliaban para hacer apoyo y responder a eso. Anticipaban obviamente que el médico iba no a reconocerle su posición, entonces tomaban una acción concreta, lo aislaban, ¿sí? Lo aislaban y hacían público el maltrato.
Es decir, prácticamente le dan un poco su propia medicina, ¿no? Es lo que hacía. Entonces, promover redes de apoyo social, promover los mecanismos institucionales y si tiene una responsabilidad clínica, tener una visión mucho más amplia de la psicopatología y no meramente circunscrita a los modelos lineales e individuales de los trastornos psicológicos. Gracias, doctor. ¿Qué son las conductas inciviles en la prevención proactiva dentro del acoso y su resolución? Las conductas no conviventes o inciviles son formas de actuar que van indicando que se maltrata la dignidad de otro, pero como tienen no son tan abiertas, son signos que me indican que se va deteriorando la calidad de la relación. Por ejemplo, en la empresa donde se tratan no por el nombre, sino que las relaciones se tratan por sobrenombres y generalmente el sobrenombre marca una deficiencia física o psicológica de una persona. Los sobrenombres es un ejemplo claro de una conducta incivil, un maltrato a la persona, pero lo normalizan y lo validan. Mire, es tanto que el ejemplo de Pata y Palo, que es de la realidad, es una empresa del sector de manufactura grande de producción de galletas y alimentos en el país. Él se llama Ramiro. Y entonces uno decía Ramiro y él no giraba. Y cuando uno decía Pata y Palo y él giraba. Es decir, se introyectan y se validan tanto en el medio laboral conductas de maltrato no conviventes que hace que eso vaya a dar lugar a eso. Cuando un trabajador es víctima de acoso laboral y dentro de la empresa no existen los mecanismos para tratar el acoso, ¿a quién o a dónde puede recurrir para dar solución al acoso? La persona que se crea víctima o sea víctima de acoso laboral tiene dos escenarios. Uno, judicial, si es del sector privado va donde el juez laboral representado por un abogado y presenta allí la denuncia. Si es del sector público va a la Procuraduría y si lo que pretende es tener un acuerdo, una negociación vía conciliación, tiene 6 opciones. Una de ellas es el Comité de Convivencia de la empresa. Pero si este no actúa y lo que pretende es lograr un acuerdo, puede ir también al Ministerio del Trabajo. Puede ir a la Defensoría, a la Personería o al Inspector de Policía con conocimiento en lugar de los hechos o a un ente privado con competencia en materia de conciliación. Cualquiera de esos escenarios es viable para buscar un acuerdo y no son requisito para ir al escenario judicial. Es decir, yo no tengo que ir primero al comité de convivencia de la empresa para después ir al escenario judicial. Si yo considero que el comité no existe, no actúa o es incapaz de hacerlo o está sesgado, yo me puedo ir directamente al escenario judicial. Es que ya en ese caso la empresa queda en una posición muy incómoda porque ya le van a exigir una serie de requisitos legales y demás de cumplimiento o pena de ser sancionada por no implementar estos mecanismos. Gracias. A través de su experiencia respecto al acoso laboral en Colombia, en los diferentes campos laborales, ¿dónde es más común el acoso laboral? ¿En la empresa pública o en la privada? Ok. Creo que no hay diferencias ahora. Lo que pasa es que lo que uno puede observar da la impresión de que fuera más frecuente en la empresa pública. Pero cuando uno analiza el fenómeno a fondo, encuentra que igual ocurre en el sector privado, solo que las características del acoso laboral en el sector privado son más silenciosas y peor llevaderas para la víctima. En el escenario público, el tipo de contratación permite que haya más seguridad en la estabilidad laboral, por lo tanto yo lo puedo hacer más visible y obtener más apoyo de terceros sin que eso comprometa la estabilidad laboral, lo que no ocurre en el sector privado. Por lo cual, en el sector privado puede ser igual o peor de frecuente, pero es menos visible porque las víctimas se quedan solas. Y si alguien abiertamente va a apoyarle, entonces también el viernes puede pasar por personal y lo retiro a los dos. Entonces las víctimas se quedan solas y no están visibles. Gracias. Cuando se presenta el acoso laboral por parte de los jefes, estos lo hacen a través de terceros. ¿Cómo determinar quién es el directo acosador o lo son las dos partes?
En el análisis del caso veíamos una clasificación de actores materiales directos o por interpuesta persona. Va a depender de la información que aporte la víctima y de aquello que pueda recabar el Comité de Convivencia Laboral en el análisis del caso. Es decir, como mecanismo de actuación en Colombia, el Comité de Convivencia Laboral recibe una queja por escrito, que da lugar al inicio de su actuación. Una vez recibida esa queja, él la analiza con ciertos criterios y parte de validar la información, para lo cual hace entrevistas al presunta víctima, al presunto agresor y a terceros, e igual puede revisar documentación, como pues toda la documentación que requiera, siempre y cuando no esté sometido a reserva, ¿no? Como historia clínica o cosas por el estilo. Entonces es en el proceso del análisis del caso que yo puedo llegar a establecer quiénes son los posibles actores y cuál es el papel que tienen dentro del proceso. Muchas gracias. ¿Qué abordaje se puede hacer desde la psicología en organizaciones como las fuerzas militares, donde la jerarquización es muy marcada y se convierte en un facilitador para el acoso laboral? Bueno. Las fuerzas, el ejército como institución más antigua que existe necesita esos mecanismos para existir. Por lo tanto, casi todas las normas del mundo excluyen en materia de acoso laboral, y Colombia no es la excepción. En Colombia están incluido el personal uniformado del tema de acoso laboral. Es decir, las prácticas de maltrato, humillación, ultraje que puedan haber allí, presuntamente constitutivas de acoso laboral, no es factible llevarlos al escenario judicial. Sin embargo, sí pueden ser objeto de sanción disciplinaria a partir de la Ley 734, que es el Estatuto Disciplinario Orgánico del sector público. O sea, quizá no se lleve como acoso laboral, pero sí como una conducta susceptible de ser tratada como una falta disciplinaria que puede ser llegada a ser calificada como falta gravísima, que daría lugar a la destitución. Muchas gracias. Desde el rol del psicólogo organizacional, ¿cómo se intervendría una situación de acoso en el caso de un psicópata organizacional? Hay que intervenir la víctima, el psicópata no tiene arreglo. Y desde el punto de vista administrativo hay que despedirlo. No hay más opción, el psicópata no tiene salida. Si él, mire, una cosa curiosa que nos sucedió en un comité, en una empresa, un psicópata, además era el jefe de personal, él haciendo uso de su posición de jefe de personal, la víctima era una mujer, de hecho todavía trabaja ahí esa mujer, porque ella dice que tiene 2 hijos, ya tiene 47, 49 años debe tener ya, y que ella no tiene más dónde trabajar, lo que no sabe es que ella va a salir de ahí pero enferma, ya está muy mal. Entonces ella es incapacitada por depresión, y él haciendo uso de su posición en la empresa, él la llamaba. Pero él reportaba que la llamaba a ver cuál era la evolución, pero realmente la llamaba era para hostigarla, ¿no? No hay opciones. El psicópata, si llega al comité a llevarlo en una posición en que le descubren su proceder, él va a actuar manipulativamente como siempre. Él va a reconocer el hecho para evitar el peor escenario. Pero no significa que subjetivamente él admita la culpa. Él va a hacer lo mismo que muchos paramilitares hacen en este país. Cuentan todo lo que han hecho porque obtienen un beneficio de rebaja en la pena, pero subjetivamente no hay culpa. Es decir, asumen la responsabilidad jurídica sin culpa subjetiva. Eso mismo hace el psicópata. No, ahí no hay nada que hacer. Si la empresa quiere hacer algo realmente serio, despedirlo y trabajar con la víctima. Muchas gracias. Para finalizar, ¿qué beneficios económicos tendría para una organización la disminución del acoso laboral? Muchos, porque el acoso laboral cuando se instala, generalmente cuando son algunos tipos de acosos, se instala la mediocridad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un narcisista como acosador, entonces no puedo brillar más que él, por lo tanto regulo mi desempeño, entonces hay pérdida de productividad ahí. El otro es que se incrementa el ausentismo por morbilidad en la víctima, pues por enfermedades directas, pero en los que están alrededor se han hecho estudios que sin ser yo la víctima directa, también experimento síntomas ansiógenos o problemas funcionales
que también van a impactar el tema de productividad y el tema de ausentismo de baja severidad. Es decir, ausencias por cefaleas tensionales, incapacidades de 1 o 2 días, permisos con mayor frecuencia, lo cual, analizado de conjunto, tiene un impacto económico y fuerte en la motivación y en la satisfacción de las personas, además de la salud. Gracias, doctor. Preguntas desde vía live streaming de Carolina Pereira, Universidad del Norte. ¿Por qué en Colombia, teniendo una ley, las empresas no garantizan una buena práctica de estas? Porque no hay claridad en la prevención y se mueven más por el temor a la sanción. Por un lado. Por otro lado, el temor al daño reputacional. Usted sabe lo que puede significar para una gran empresa del país, sobre todo que comercie con Europa o con Estados Unidos, declarar que tiene prácticas organizacionales que destruyen a las personas. Con eso le cierran los contratos en cualquier tratado de libre comercio. Entonces, la operación tapen puede resultar beneficiosa en ciertos escenarios o hacer manejos inadecuados. A veces ni el dinero los mueve. Hay una empresa, un grupo económico del país, muy grande. Si les digo, saben. La pregunta que me hace el gerente general es, ¿cuánto me puede valer una sanción por demanda civil? O sea, él me pone el peor escenario. La del ministerio vale nada para él, son 25 millones de pesos, 40, eso es nada de él. Y yo le dije, aproximadamente, si calculamos bien el daño moral, el lucro cesante y demás, puede ser de 1.000 millones de pesos. Listo, yo tengo 47 sedes en el país y la que menos vende, me vende eso al día. Ah, perfecto, lo tengo cubierto. Es decir, es una visión de lo humano como desechable. Yo contrato una persona en buenas condiciones, lo someto a un proceso de trabajo que lo desgasta y lo destruye, y cuando ya no me sirve, para afuera, que se ocupa el sistema de seguridad social y el que sigue. O sea, dentro del proceso de producción, el modelo capitalista, hay una concepción de lo humano bajo esa perspectiva. Muchas gracias, doctor. Pregunta de Andrea Padilla de la Universidad de Pamplona. ¿Para evaluar mobbing es mejor evaluar al victimario o a la víctima? Ambos. Y primero, la presunta víctima. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Idier Torres y las preguntas realizadas por el público. Así damos por terminada la jornada del día de hoy y los invitamos a que sigan participando de la 10ª versión de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo el día 25 de abril con la conferencia de la doctora Elisa Dulcey Ruiz, titulada Violencias hacia las personas adultas mayores. Muchas gracias por su participación y feliz día.